que está acá, que es la Acrópolis, es una de las más famosas y representativas de, de la arquitectura. Les cuento que EUDR es una regulación que exige la Unión Europea para los productos de origen agrícola. Básicamente 56% de exportaciones en nivel general. En el chat, ustedes saben cuál es el destino número 1 actualmente del cacao colombiano. De antemano, muchas gracias por su asistencia al webinar de hoy. Carlos de CSIC, que está acá también presente y organizador de este webinar, junto conmigo, Larry Díaz, como persona encargada de Larry Ways. Aquí les dejo un poquito el fondo del webinar, que yo me encuentro en Grecia en este momento, en Atenas exactamente, y esta construcción que está acá, que es la Acrópolis, es una de las más famosas y representativas de la arquitectura griega. Entonces, ojalá la puedan ver ahí claramente al fondo, con el fin de que poderles mostrar algo o un poquito de lo que se vive aquí desde Atenas. Vamos a dar inicio, por lo cual voy a cruzar algunas palabras en inglés, básicamente porque la persona que me está colaborando, parte del equipo en la parte técnica, con ella nos comunicamos en inglés. Entonces, si escuchan alguna palabra en inglés, es básicamente para dar instrucciones aquí cuando estemos proyectando e iniciando la presentación. De antemano les cuento que este webinar va a ser grabado con el motivo de que todos tengamos acceso, no solamente ustedes, sino las personas que por algún motivo no se pudieron conectar, que lo tengan disponible. También vamos a compartir las notas al final del webinar y, por supuesto, con el fin de que podamos revisar lo que aquí conversamos y lo que vaya surgiendo en el transcurso del webinar. Bueno, siendo las 6:07 de la tarde en Grecia y las 17 de la mañana en Colombia. Hola a todos, muchas gracias por asistir a este webinar llamado EUDR y los mercados alternativos. Quiero que de aquí salgamos con un panorama. El tiempo es corto, pero vamos a sacar lo mayor posible para entender cómo está la situación de los requerimientos, lo que pide Europa, para que ustedes puedan traer su cacao aquí a Europa. Y asimismo, cuáles son esos requerimientos de sostenibilidad, de trazabilidad que están exigiendo. Y miremos cuáles son otros mercados que quizás pueden ser el día de mañana objetivo para su producto, para su carga. Entonces, no siendo más, de nuevo les doy la bienvenida e iniciamos con inicio presentándome. Mucho gusto, mi nombre es Larry Díaz. Yo soy colombiano, hoy día radicado en Atenas. He tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes con producto nacional, entre ellos el cacao, el café y algunos productos de cosmética natural, entre otros. Hoy día básicamente me dedico o estoy poniendo mi experiencia, mi profesión, que aunque yo soy ingeniero, he realizado muchas operaciones de comercio internacional. Entonces hoy día pongo a disposición ese poquito de experiencia que tengo en la parte de comercio internacional y por supuesto aprender de ustedes y de los que estamos acá reunidos acerca del producto, este producto tan interesante como lo es el cacao en sus diferentes presentaciones, y lo vamos a ver más adelante, la gran demanda que está teniendo este producto en mercados como es Europa, Grecia, Atenas, Suiza, España. Son unos de los países en los cuales el producto que ustedes están produciendo allá en Colombia, las fincas en Colombia, es altamente apetecido. Si quieren conectar conmigo, al final, y ya como tengo sus correos la mayoría, vamos a poder conectar, vamos a poder conversar. Sin embargo, escaneando este código QR para los que están conectados desde un computador, entran o van a tener acceso a todos mis datos de contacto en LinkedIn, en página web, en WhatsApp, en cualquiera de los medios o canales de comunicación que tenemos. Le cedo la palabra a Carlos para que nos haga una breve introducción que nos haga una breve presentación, suya, y con eso seguimos en el webinar. Carlos, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esa introducción, y efectivamente ese es el fin de este tipo de eventos, poder mostrar muchas más información y lograr una gran comunidad. Al final todos tenemos el mismo objetivo, que es que nuestro producto, que nuestro cacao sea exitoso y sea conocido, y facilitar las vías de acceso y de transmisión del producto a lugares como Europa, donde, repito, vamos a ver la demanda que tiene este producto. Entonces, para iniciar, les cuento que EUDR es una regulación que exige la Unión Europea para los productos de origen agrícola. Básicamente, para explicarlo en palabras sencillas, es
que los compradores puedan tener exactamente una garantía de que los procesos de producción de los productos que vienen del agro están bajo las regulaciones de deforestación y de uso de los suelos y de regresar y de sostenibilidad, con el fin de tener una economía, en este caso, y una producción sostenible. Lo han ido aplazando, no ha sido sencillo, por supuesto, tanto para las empresas grandes como para los pequeños y microempresarios. No es sencillo estar al margen y sobre todo este es un esfuerzo adicional a la producción, la que hay que tener para estar al día con las regulaciones y los requerimientos pues, de tener o de exportar producto para Europa. Entonces, llegó el día final, digámoslo así, el 30 de diciembre de este año. Es la fecha límite para que los grandes productores y exportadores de cacao estén al día con toda la regulación. Y para los pequeños y microempresarios, la fecha límite es el próximo 30 de junio del 2027. Y como todos sabemos, a cómo está corriendo el tiempo, esto es en menos de 6 meses y muchas veces todos los requerimientos y los procedimientos que hay que tener al día. Vamos a tener un checklist exacto de cuáles son esos procedimientos que ustedes necesitan para pensar que su producto puede estar en Europa. La fecha límite es el 30 de junio. Por supuesto, como somos proactivos, como somos empresarios, la idea es tener esto medido mucho tiempo antes. Básicamente les cuento que ya se han hecho análisis, se han hecho estudios y con el nuevo listado, con la nueva solicitud de requerimiento simple que ha simplificado la Unión Europea, se espera que haya una reducción del 75% en inversión en este tema del EUDR y de que ustedes puedan exportar a Europa, lo que va a facilitar y les va a ahorrar costos para que pensemos en que traer el producto a Europa no es imposible. Tenemos un récord de exportación en el del 2024 al 2025, cifras de Analdex, estaba intentando recordar la entidad, cifras de Analdex, subimos un 56% de exportaciones en nivel general del cacao, que eso equivale a 413 millones de dólares. Aquí les voy a pedir un poquito de paciencia conmigo, porque básicamente mientras estoy hablando estoy aceptando a las personas que se están conectando. Muy bienvenidas y un gusto poder conversar entre todos y hacer más que una presentación, es un conversatorio. Entonces, llegamos a una cifra récord de 413 millones de dólares en exportación. Subimos un 56% respecto al año anterior, que era el 2024, equivalente a 36.000 toneladas. Este es un número gigante, teniendo en cuenta que el cacao está en un nivel mucho más temprano versus uno de los principales productos de exportación nuestra, que es el café. Entonces, básicamente son dos formas de medir de que hay mucho potencial. Tenemos récord, se espera que siga subiendo, que se siga incrementando. Y la noticia es que muchos, inclusive de estos exportadores que ya lo hacen, no tienen aún resuelto el tema del EUDR. Entonces ustedes, bien sea que vayan a exportar por ustedes mismos o que recurran a algún medio o alguna exportadora como intermediario, con seguridad vamos a tener que estar preparados para este tema de la EUDR. Bueno, entonces les quiero hacer una pregunta y se pueden escribirle en el chat. ¿Ustedes saben cuál es el destino número 1 actualmente del cacao colombiano? ¿Hacia dónde se está yendo el cacao colombiano hoy día? ¿Qué país del mundo? Si tienen la opción, por favor, escriban en el chat y vamos a ir revisando las respuestas que ustedes den durante la conversación. Antes de contarles cuál es el primero, les cuento cuál es el segundo, y es Malasia. Este mercado en los últimos 2 años creció 4 veces. ¿Por qué? Porque Malasia hace que sea un punto intermedio en la exportación de nuestro cacao hacia Asia. Valga la redundancia. En todos los países asiáticos y la demanda de países asiáticos se está cubriendo mediante un punto intermedio o un hub de exportación que es Malasia. Básicamente pasamos de 10 millones de dólares en 2024 a 40 millones de dólares en el 2025. Entonces, este es el segundo destino de nuestro producto, de nuestro cacao, hacia, digamos, países internacionales. No, por supuesto que no entra entre de EUDR actualmente, sin embargo,
es una tendencia que los países cada vez más están regularizando la producción y la exportación de este producto, sobre todo también porque Malasia cumple como hub no solo para Asia, sino en algún momento lo va a hacer también para Europa, por temas logísticos. Bueno, no vi el chat, la verdad. Voy a preguntarle, ¿do we have any comment in the chat? Ok, desafortunadamente desde acá no puedo ver el chat por la configuración por la configuración técnica de los dispositivos aquí. Pero el país número uno de exportación actualmente de nuestro cacao es Estados Unidos. Entonces, para los que dijeron Estados Unidos o pensaron en Estados Unidos, efectivamente. Y para mí es sorprendente que el segundo destino sea inclusive más lejos que Europa. Pero hace mucho sentido porque en Asia, en China, a nivel de producción y de transformación de producto, hace mucho sentido que sea los países asiáticos que tengan una demanda altísima de nuestra materia prima, del cacao. Bueno, les voy a contar un poquito de este proceso. Resulta que luego de un estudio nos dimos cuenta, o las empresas que están involucradas en estos estudios, en estas solicitudes, se dieron cuenta que el 19% de los exportadores de EUDR aún no está listo para el tema de la exportación de cacao. Perdón, el 19% están listos para cumplir con el EUDR versus el 55% de los exportadores de café. Entonces, hay una brecha, es el momento de prepararnos. Por supuesto que el mercado del café está mucho más desarrollado que el mercado de cacao, más que en temas de conocimiento y de producción, es en temas de cantidad, de escala, diría yo. Sin embargo, estamos en el momento perfecto para que, junto con entidades como CSIC, tengamos la información lista y relevante para el producto que nosotros queremos traer a Europa. ¿Qué sabemos del cacao colombiano? Bueno, esto es un dato muy importante porque esto es una de las cosas que está llamando más la atención de este producto en países europeos. Lo primero es que el 95% de nuestro cacao se puede categorizar como fino de aroma, lo cual es bastante apetecido porque da una amplia gama de variedades de productos derivados de la transformación. Pues sabemos también que el 70% aproximadamente está cultivado bajo sistemas de sombra en Latinoamérica. Eh, Como yo les digo, yo no soy el más conocedor del producto. Aquí, con seguridad, inclusive los que están atendiendo el webinar como productores tienen conocimiento técnico fundamental para entender y que van a corregir inclusive un poquito estas cifras. Mi papel es más de herramientas para el exportador. Y, por ejemplo, en una empresa como Looker, que es una de las mayores exportadoras de nuestro producto, garantiza que la mayoría o el 96% de sus emisiones están todavía en la parte de la producción. Ellos han intentado, por supuesto, disminuir su huella de carbono en la parte de logística, en la parte de transformación. Sin embargo, aún el 96% de esas emisiones de los grandes exportadores está en la parte de la producción. Y eso básicamente es un gran reto para ustedes como productores con el fin de garantizar de que estamos trabajando de una manera sostenible nuestro producto en aras de poder tener mayor participación en el mercado. ¿Ve? Bueno, entonces, ¿qué es lo más complicado de todo el tema del EUDR? Básicamente es la georreferenciación. La georreferenciación es básicamente lo que le permite al sistema de trazabilidad europea entender en dónde están localizados esos lotes que se están cultivando, de donde se está extrayendo el producto. Y básicamente se hacen con un sistema, con un archivo que contiene las coordenadas de esos lotes. El café tiene un sistema definido, trazable, equivalente, sin embargo el cacao no. Y eso es uno de los retos del sistema y de la industria, que muy seguramente en estos meses que vienen frente a las regulaciones vamos a cerrar esa brecha, ese gap que hay en el tema de la trazabilidad. Next. Bueno, aquí tenemos una actividad. De hecho, esta es una actividad básicamente para responder unas preguntas. Me gustaría entender qué tantos estamos conectados por celular y qué tantos estamos conectados vía un computador. Para los que estamos conectados vía un computador, el desarrollo de esta actividad va a ser mucho más sencilla. Los que estamos conectados mediante un celular va a ser un poquito más complejo.
Entonces los leo en el chat si están conectados desde un computador o desde un celular, con el fin de entender si podemos dar inicio a esta actividad. De lo contrario, seguimos con el resto del webinar y al final intentamos hacer... Ok, entonces vamos a hacerlo así. Al final del webinar, si tenemos algún tiempo, vamos a hacer la actividad, que son básicamente unas preguntas que van a medir nuestro conocimiento en el tema del cacao y la industria de exportación del mismo producto. Next. Bueno, aquí en este momento voy a dejar la palabra para Carlos de CSIC y al final vuelvo con algunos comentarios respecto a el resto de la promesa nuestra, que es darles el checklist completo del EUDR. Muchas gracias. A ti, Carlos, muchas gracias por la intervención. Nos dejas cosas muy claves que desarrollaremos a mayor profundidad en momentos futuros. Aquí estamos procurando reunir y condensar la información lo más posible para que ustedes se vayan con lo más clave y podamos desarrollarlo. Bueno, entonces, esta es la gran promesa. Una de las gran promesas del webinar es que ustedes se vayan de aquí con un checklist muy simplificado, porque en realidad, como lo comentaba Carlos, es un listado importante de documentos y de datos de su producto que tienen que ir llevando. Pero aquí les voy a dar uno muy resumido que nos va a servir al menos para dimensionar la preparación que debemos llevar hasta el momento para el DDS, que es Due Diligence Statement en inglés, o el sistema que reúne todas las variables de nuestro producto para que pueda y cumpla con el EUDR. Entonces, el campo número 1 es lo que tiene que ver con nombre y dirección del operador o el comercializador que está trayendo a Europa. No miremos solamente que ustedes van a vender su producto como materia prima para los grandes comercializadores, sino, ¿por qué no?, que ustedes mismos puedan exportar en menores cantidades al cliente final, con intermediarios o con, digamos, procesos que les permitan a ustedes negociar directamente con la demanda aquí en Europa. El campo número 2 es lo que tiene que ver con el producto. Es sí, el nombre común, el nombre específico, el nombre científico, si aplica, dependiendo de la variedad. El tercero es el código HS o HS Code. Varía también dependiendo de la variedad. Este es un código básicamente utilizado por las entidades que regulan las aduanas en cada uno de los países y pueden variar. Sin embargo, es importante para que la clasificación sea la correcta. No les cuento cuántos casos tengo a diario, yo que de hecho fue uno de los motivos por el cuales yo ingresé al comercio internacional, y es relacionado con la mala clasificación de los productos, y mucha de la carga solamente por este número queda semanas o inclusive meses varados en la aduana. El cuarto, aquí desafortunadamente se me repitió el cuarto. En un momento hago la corrección y les cuento cuál sería el cuarto, porque en la presentación está mal, está repetido. El quinto es la cantidad exacta, peso neto, el volumen, número de unidades, pallets, todo tiene que ir con una numeración específica, con una numeración técnica, para que precisamente coincida con el packing list y con el checklist que hacen los agentes de exportación en su momento. Y el resto viene dividido en dos partes principales, que ya las conversamos durante el webinar. Uno es el tema de trazabilidad y otro el tema de sostenibilidad. Entonces, para la trazabilidad, básicamente depende si tu terreno es mayor a 4 hectáreas, si tu terreno es menor a 4 hectáreas, básicamente piden la coordenada del terreno, o si es mayor igual, básicamente utilizan un sistema un poco más complejo, que es un archivo JSON que permite identificar por lote la trazabilidad de tu producto o de la producción. Entonces, la pregunta 6, 7 básicamente son más técnicas. Necesitamos recurrir a ciertas instrumentación, ciertas empresas que brindan este servicio, o si el productor tiene y cuenta con los dispositivos que permiten esta localización. Este archivo es muy importante. Nos pasó con una carga
de café, que el archivo inclusive no era que no viniera, sino que estaba en otro formato y acá no lo pudieron abrir. En el momento en que no lo pueden abrir genera pues, confusiones, y por lo general hay muchos intermediarios en todo el proceso. Entonces la carga se demoró más de 2 semanas en el puerto, ni siquiera en una bodega, sino en el puerto, lo cual puede complicar el tema de la exportación y de que el producto llegue al destino final. Y el último, como les contaba, tiene que ver con el tema de la sostenibilidad. Hay un checklist, hay un estudio que básicamente le llaman ellos una evidencia de que se está cumpliendo con el tema legal, con el tema normativo, con el uso de suelos, con los derechos tanto del trabajador como los derechos legales o normativos del lugar de donde se hace la explotación del suelo y muchas normativas. Entonces, como vemos acá, hay al menos 8 grupos importantes y principales que nos reúnen o que van a reunir o que se van a intentar reunir en la parte del EUDR. Bueno, continuamos. Next. Listo, en este momento y siendo las 10:46 en Bogotá, 6:46 de la tarde en Atenas, me gustaría entender si quizás hay alguna pregunta y aquí con mucho gusto, junto con Carlos, atendemos a sus preguntas. Y las que no podamos responder durante la jornada, por supuesto que lo haremos, nos comprometemos también a tener contacto y hacerlo en una sesión personalizada. Voy aquí a revisar el chat. Si tienen acceso ustedes, pueden dejar cualquier pregunta. Voy a aprovechar para leer otra intervención de Andrea, y es que UTZ ya no existe como tal, fue absorbido por Rainforest Alliance, que es básicamente una certificación, la certificación de Rainforest, y que básicamente establece sistemas de gestión a través de esquemas de certificación. Ha sido una ayuda para implementar requerimientos de la UDR. Andrea, muchas gracias por tu participación y estoy de acuerdo que inclusive algunas otras certificaciones ya incluyen y pretenden, digamos que, alinearse con los mismos lineamientos que está exigiendo Europa para garantizar esa trazabilidad y esa sostenibilidad de los cultivos. Bueno, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por estos 50 minutos aquí conectados con nosotros, con Carlos, conmigo que soy Larry. Aquí habemos tanto personas como de empresas muy importantes del gremio, del sector. Está ProColombia, está Analdex, estamos cacaoteros. A todos ustedes, muchísimas gracias por la participación. Ya tenemos sus correos. Por favor, los que no se hayan inscrito a través del link, si no hayan ingresado con un link que les enviaron, les agradezco si nos dejan acá en el chat sus correos para posteriormente enviarles un resumen del webinar y también de los comentarios y de las participaciones que hubo aquí durante el webinar. Es para mí un placer. Aquí es desde hoy día desde Grecia. En los próximos meses con seguridad estaré en Colombia y a muchos de ustedes espero poder conocerlos también en persona para que conversemos. Y de mi parte cuenten con todo el conocimiento del comercio internacional para que su producto pueda llegar a Europa, evitando errores que pueden ser costosos en algún momento y con el fin de que ustedes puedan desarrollar su producto y puedan pensar de que su producto puede estar en Europa. Carlos, ¿quieres hacer unas palabras de cierre? Claro, y además vi que la mayoría nos dejaron también los correos, Carlos, entonces vamos a estar copiados y vamos a estar todos muy en contacto y creciendo esta comunidad tanto en Colombia como en Europa. A todos ustedes, muchas gracias. Aquí desde el fondo pueden ver la Acrópolis. Hoy estuvimos reunidos entre entidades del gremio cacaotero, exportadores de Colombia a Europa y a todo el mundo. Nos reunimos, conversamos y quedó la tarea. Vamos a hacer todo el proceso, vamos a procurar simplificar, agremiarnos y construir una comunidad que facilita las herramientas para que el producto que sale de Colombia llegue a Europa y al mundo de una manera más fácil, simple y donde haya beneficio para todos. Muchas gracias. Aquí Larry Weiss y nos vemos pronto en otro webinar o alguna otra actividad que hagamos relacionada con el gremio. Gracias.